estas enfermedades. Me acuerdo que siempre cuando éramos chicas hablábamos de bulimia, hablábamos de anorexia, hablábamos de obesidad. Yo no sé si los trastornos de la conducta alimenticia específicamente, siguen siendo los mismos. No sé, le vamos a preguntar a quien coordina la Fundación Centro, la licenciada en Psicología Jessica Córdoba. El equipo de Radio 9 saluda, Jessica, en este caso Hugo Barreto. Buen día, ¿cómo estás? Hola Hugo, buenos días, muy bien, muchas gracias. No, al contrario. Ahí te decía mi compañera Antonella, ¿los trastornos alimenticios siguen siendo los de siempre o se van agregando nuevas cosas? Y se van agregando a lo largo del tiempo, bueno, en estos últimos años se han agregado algunos nombres nuevos, ¿no?, a la lista de los trastornos de la conducta alimentaria, y sobre todo se han empezado a ser conocidos, pero hay que sobresaltar, ¿no?, esto de la anorexia y la bulimia como los trastornos de la conducta alimentaria que más se sufren, ¿no?, así como también el desorden por atracones. Son los tres que más vemos, por los que más se consulta en este momento. Y en cuanto a edades, ¿ha variado o sigue siendo el mismo patrón etario? Y en cuanto a edades, siempre es la adolescencia la que más lo sufre, ¿no? O en el momento donde se despiertan este tipo de trastornos. Pero bueno, también nosotros tenemos pacientes adultos que la mayoría de los casos han tenido trastornos de la conducta alimentaria desde la adolescencia también, ¿no? Pasan muchos años sufriendo estos trastornos sin ser visualizados por su familia, por sus parejas, por sus amigos. Son enfermedades que se saben ocultar muy bien, entonces la persona va buscando, ¿no?, como estrategias, manipulación, mentiras, ¿no?, para poder ocultar de cierta forma las conductas patológicas que tienen. Ahora, Jessica, con la experiencia creo que ya hemos hablado contigo varias veces, ¿no? Sí, varias veces. Con la experiencia que tenés, y siempre te hago las mismas preguntas, pero bueno, el público se renueva. ¿Qué pasa con los adolescentes que trasladan a la comida un rollo interno, digamos? Que obviamente el problema no es la comida, el problema está en otro lado. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué vas descubriendo, digamos? El problema de base en la mayoría de los casos es la falta de gestión sobre las emociones negativas, ¿no? Lo que tiene el adolescente, bueno, no lo voy a focalizar solo en un problema del adolescente porque esto se traslada directamente a la familia, a los padres, ¿no? Es una falta de aprendizaje en cuanto a cómo gestionar estas emociones negativas. La mayoría de los casos, no voy a dar un porcentaje porque sería personal y no científico, digamos, pero sí lo que yo escucho es que se guardan mucho las emociones, que no se expresan con propiedad en el momento que corresponde, es decir, que las emociones negativas se acumulan, ¿no?, por diferentes causas, eso ya sería otro tema, pero se acumulan en el tiempo, no se expresan como corresponde y terminan encontrando luego una salida en un síntoma que sería el problema con el cuerpo y con la comida, ¿no? La obsesión por el cuerpo, los atracones, los vómitos, ¿no?, y todos los síntomas positivos, vamos a decir así, de los trastornos de la conducta alimentaria. Pero cuando vos decís, ahora, por lo ejemplo, que nosotros... Sí, perdóname, Jessica, cuando vos decís que uno va tapando estas cuestiones negativas y que bueno, la vas ocultando y no estás reaccionando en el momento, ¿te referís a cuestiones cotidianas, digamos, que puede haber en el entorno familiar, algo que no me gusta y no lo digo y debería expresarlo, digamos, no sé? Totalmente, en el entorno, claro, en el entorno familiar sí, algo que, no sé, sucedió y no me gustó y no lo dije, después voy al colegio y también me tratan mal y no puedo poner un límite, o me autoexijo demasiado y no puedo pedir ayuda, cosas de la vida cotidiana que como te decía yo recién, diferentes cuestiones no saben los adolescentes cómo gestionar, cómo manejarlo, cómo resolverlo, entonces eso se traslada en este caso, como decía recién, a síntomas con el cuerpo en la comida. Ahora, es una lotería cómo, ¿no? Porque otras personas caen en adicciones, otras personas tienen depresión, por eso digo que por ahí
todo lo que tiene que ver con trastornos mentales, ¿sí? Viene un poco desde el mismo lugar, ¿no? Ahora se suma en un adolescente, por ejemplo, la baja autoestima o la falta de seguridad personal, entonces me comparo con otras personas, creo que tengo que ser flaco para ser feliz, aceptado y querido. En cuanto a los trastornos de la conducta alimentaria, más allá de las emociones o la falta de gestión de emociones, que puede ser como el inicio, la base del trastorno en sí, hay otras causas que son estas que te digo, ¿no? La baja autoestima es fundamental, o sea, si yo no me quiero y no me acepto y no acepto mi cuerpo, en un momento voy a hacer cosas patológicas para poder cambiarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque necesito, como yo te decía recién, ser flaco o tener determinado cuerpo para ser aceptado y ser feliz, para ser exitoso. Y yo creo que, los adolescentes en general atraviesan, creo yo, no, esto está obviamente estudiado así, una crisis en ese momento de identidad, porque la están construyendo, porque necesitan descubrir su personalidad. Entonces hoy día el adolescente, y bueno, siempre pasó, bombardeado de diferentes maneras, ¿no? Por estereotipos de belleza. Claro, ahí está. Sí, eso es lo que voy a ir después con ese tema. Pero... Jessica, el otro día vos sabés que quien estuvo hablando acerca de sus trastornos alimenticios públicamente fue Oriana Sabatini, que ahora está transitando su primer embarazo. Ella contó que toda su vida ha padecido de trastorno de alimentación, concretamente ha tenido problemas con la anorexia, con atracones, con bulimia, y ahora que se está embarazada, estos miedos vuelven. Más o menos estaba controlado, pero ha vuelto esto por la presión del embarazo, esto de de golpe me va a cambiar el cuerpo y demás. Y esto me lleva a preguntarme personalmente si alguna vez uno se termina de curar de un trastorno de alimentación o si es algo que arrastrará para toda su vida. Nosotros tenemos en este tiempo de fundación 20 pacientes dados de alta. Y en esos pacientes hay algunos que han tenido que volver a la fundación para... vamos a decir así, como retocar de cierta manera algunas cuestiones emocionales. Recaídas. Tener recaídas, claro, pero no a nivel del inicio de su patología, claro, ¿no? Sí, sino es decir, pacientes que generan conciencia y dicen, bueno, ahí estoy yendo por el mal camino, y vuelven a tener sus espacios terapéuticos por algún tiempo, exactamente, reorganizarse y demás. Y hay otros pacientes que no lo tienen, no tienen esa recaída, no tienen esa necesidad de volver al tratamiento. Entonces esta enfermedad, es muy inestable en sí, porque nosotros durante el tratamiento intentamos darles todas las herramientas para no volver, digamos, a ciertos síntomas o ciertas conductas, pero la vida nos sorprende a todos, ¿no? Y muchas veces hay crisis o hay momentos donde nosotros no podemos manejar las reacciones que tenemos, como le puede pasar a cualquier persona. En el caso de la conducta, de los trastornos de la conducta alimentaria, la tendencia del paciente mayormente va a ser a descargarse siempre con el cuerpo y con la comida. Entonces, siempre el paciente que ha sufrido trastornos de la conducta alimentaria tiene que estar atento a qué es lo que hace cuando se siente mal, ¿no? Cómo está gestionando esas emociones, usar las herramientas que nosotros le damos durante el tiempo del tratamiento, y si no lo logran, que también puede pasar y está bien que pase, pedir ayuda nuevamente. Sí. ¿Vos sabés que es una enfermedad que es como un fantasmita, ¿no? Como para toda la vida está ahí, no presente, pero sí nosotros preparamos a los pacientes para estar atentos a esto, es decir, que nunca se borre de la memoria que estas enfermedades, digamos, van a surgir en el momento menos esperado. Ahora, Jessica, les debe haber tocado seguramente a lo largo de todos estos años que por ahí el paciente, como vos decías, se fue callando cosas, ocultando angustias y cosas negativas o sentimientos negativos de lo que pasaba en forma intrafamiliar, o sea, dentro del hogar, que con el tratamiento se pudo abrir, la pudieron conversar, la pudieron charlar, la pudieron hacer en terapia familiar, la fueron acomodando, la fueron arreglando,
pero se me hace a mí que la deben tener muy difícil con el contexto externo, con la presión a esto, a que vos decías hace un ratito, la presión a tener un determinado físico, un determinado modelo. La mirada ajena. La mirada ajena, y ¿sabés qué te digo, Anto? Porque nos pasa a los hombres, me pasa a mí también, que a veces vos te sentís mal, decís, che, loco, a ver, la remera, no, la ropa. No, esta no me la voy a poner hoy porque mirá, sí, hoy no. Pero no, te querés ir a comprar y resulta que el talle XXL era de un chino, para el XXL... Claro. De un chino, es el S nuestro. Se lo pone un enanito. Sí. Digo, bueno, pero eso te va mellando un poco también en la psiquis, en donde te hacen sentir diferente, decir, che, pucha. Y eso que lo hablo como hombre, imagínate como un adolescente que quiere ir a comprar una ropa y ves el maniquí ese, y decís, pero este maniquí, hasta el maniquí le costó ponerse el pantalón. Sí. Bueno, esas cuestiones externas, digamos, qué difícil debe ser ir contra eso. Es muy difícil porque es como vos decís, es luchar contra algo que te está reforzando tu pensamiento, ¿no? Fíjate, ellas piensan, o ellos, porque también tenemos pacientes varones, tengo que ser flaco y todo el día se lo repiten, no tenés que comer esto, ir a justamente un lugar donde buscas algo para ponerte y no encontrarlo, es sinónimo de que tenés sobrepeso o de que sos, gordo, ¿no? Sí. Es muy difícil y lo que nosotros ahí intentamos es trabajar mucho en esto de la autoestima y la aceptación, pero también en la búsqueda de un cuerpo sano. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas personas que sufren trastornos de la conducta alimentaria que para tener un cuerpo sano tienen que bajar de peso. Ahora, eso no significa que tenemos que buscar X cuerpo o llegar a cierto estereotipo de belleza. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí nosotros tenemos que, porque somos una institución que trabaja de manera integral, es decir, nosotros no somos solamente psicólogos trabajando acá buscando el bienestar emocional, también hay nutricionistas, también hay médico clínico, también hay psiquiatras buscando la salud y el bienestar general, ¿no? Sí, ahora, los pacientes que están en esta fundación muchas veces tienen como objetivo bajar de peso, pero por una cuestión de salud, no por una cuestión de encajar en cierto índice de masa corporal o de ser flacos o de tener un cuerpo que socialmente tiene que ser aceptado. Trabajamos mucho en eso. Y ahí hay un concepto que reformular, digamos, en la cabeza de estos pacientes que tienen como sinónimo, si tengo que bajar de peso es porque me estás juzgando por ser gordo, y no es así. Sí, hay una línea delgada ahí, ¿viste? Sí, muy fina. Muy fina, porque a veces la crítica o el consejo sí es sincero, ¿no? Te lo digo por tu salud, y a veces no. Yo a lo que quería preguntarte es, ¿qué opinas de programas como estos que se ven ahora en la televisión, donde está, ¿cómo se llama? Cuestión de peso. Cuestión de peso. ¿Qué opinas? Lleva varios años ya. Sí. No, opino que es terrible el nivel de exposición y de humillación que se le da. O sea, generalmente no lo veo, no es algo que yo siga, ¿no? Sé cómo es el formato y en esta no puedo decir cómo actualmente se está desarrollando. Puedo hablar de hace algunos años atrás, que fue cuando vi una... Es igual. Sigue siendo exactamente igual. El nivel de exposición, el nivel de... Sí, a esto sí, para mí es terrible, es humillante, no se trata a la persona de manera, como yo les decía recién, integral, ¿no? Yo sé que tienen terapeutas y esas cuestiones, pero me parece demasiada exposición para una persona que si llega a tener un trastorno de la conducta alimentaria como lo tienen, ¿no? Necesitan reforzar su autoestima, reforzar su seguridad personal, y eso no se puede hacer con ese método, ¿no? No sé si funciona o no sé si bajan de peso o no, pero lo que yo digo es que a nivel emocional, que es lo que hay que tratar para que una persona deje de comer cada vez que está angustiado, aburrido, triste, ansioso, no genera un cambio real. Y eso es lo que nosotros buscamos. O sea, nosotros buscamos fortalecer la personalidad, fortalecer la identidad, dar a la persona autoestima, seguridad,
aceptación, que sea una persona libre de enfermedad para tomar decisiones sanas, ¿no? Es decir, que si una persona se quiere comer una hamburguesa con papas fritas, lo puede hacer tranquilamente, pero no todos los días. Tiene que saber cuidar su cuerpo, tiene que saber gestionar sus emociones. Entonces, ¿no? Y esto que digo que es muy importante. Permíteme esto, entonces tenemos que dejar de hablar de gordos y empezar a hablar de cuerpos sanos, porque, a ver... y sería lo ideal. Porque puede haber... Sería lo ideal, pero... El prototipo de una persona que, de acuerdo a los modelos, está excedida de peso. Vos medís 1,70, tenés que pesar 70 kilos y estás pesando 130, entonces está toda esta cuestión. Y resulta que, sí, también, tenés razón, peso 130 kilos y estoy más sano que vos. Mirá, me dicen todos los estudios, resulta que vos tenés colesterol, diabetes, entonces yo no tengo nada de eso. Y estoy 30 kilos arriba de lo que vos supuestamente me estás diciendo que debería pesar 70 kilos. ¿Pasa eso? Eso pasa, por eso nosotros también, a ver, tenemos lo que es el índice de masa corporal, igual obvio, estoy hablando desde lo que nosotros notamos acá en la fundación, digamos, porque esto no se puede generalizar. Este ejemplo que das vos de 30 kilos de más es mucha cantidad de peso y que seguramente lo hablan con un nutricionista o con un médico y van a tener una opinión muy formada sobre eso. Yo no puedo hablar sobre este ejemplo puntual que vos estás poniendo, puse 30 pero sí nos pasa... Podría haber sido 20, 10, 15. Pero no quiero que se malinterprete. Lo que sí nos pasa a nosotros dentro de los pacientes de la fundación es que damos de alta a pacientes que no tienen un índice de masa corporal que científicamente sería normal, que sería el saludable, que va de 18,5 a 23,5. Claro. Damos muchas veces de alta a pacientes que no estarían dentro de ese peso y las damos de alta igual porque tienen un cuerpo saludable, porque ese peso con el que se va ese paciente es un peso que puede sostener el paciente teniendo una vida completamente sana, equilibrada, haciendo actividad física, comiendo de una manera equilibrada también, ¿se entiende? Entonces, ese es el punto, ¿no? Es decir, no podemos medir hoy en día en cuestión de índice de masa corporal la salud integral general. Me imagino que, Jessica, debe ser un trabajo constante también, que no te pase lo contrario, ¿no? Que llegues a un momento que la rueda gire demasiado. Que voy a explicarme con esto. Hemos visto muchas veces, ha habido personalidades en la televisión que han hablado de esto, que lo han hecho famoso, lo han hecho viral y demás, que son términos que por ahí son un poco peligrosos, como es el caso, por ejemplo, de la gordofobia. Una persona que viene y se acerca a vos y te dice, che, ¿no te parece que quizás yo te puedo acompañar a que vayamos a un lugar porque no está bueno? ¿No te parece que estás como comiendo de más o estás comiendo de menos y demás? Ah, vos porque sos gordofóbica, eso es porque vos sos así, eso es porque vos... Y en realidad está apuntado a tratar de ayudar. Digo, pasa esto a veces que te encontrás con personas reticentes porque lo vieron en las redes sociales, porque encontraron personas que esto les parece que está re bien, cuando en realidad se promueve también una conducta. Sí, pero a ver, yo ahí lo encararía de una manera diferente y esto, a ver, está buenísimo que lo charlemos porque fíjense que como lo venimos charlando desde que empezamos, el punto acá no es específicamente el cuerpo y la comida. El punto acá es poder encararlo desde lo emocional, es decir, preguntar qué pasa que estás comiendo de esta manera y no hablar directamente del cuerpo que tiene la persona, porque la mayoría de las personas que tienen trastorno de la conducta alimentaria, vos lo ves y no son obesos, no tienen sobrepeso. Entonces no tiene que estar solamente ligado a una persona gordita. Está bien. ¿Sí? Entonces, hay muchas conductas compensatorias que usan las personas para justamente sacarse de encima, por decirlo de una forma que se entienda, la comida que ingirieron. Entonces, no nos enfoquemos tanto en esto del cuerpo y de la gordofobia, que sí existe y que hay personas que se escudan detrás de eso como mecanismo de defensa, vamos a decir así, para no hablar del tema, pero enfoquémonos en esto de lo emocional, es decir, que si yo veo que desaparece comida en mi casa, lo voy a asociar a
una inestabilidad emocional. Fíjense que no tenemos que normalizar que los adolescentes sean todos inestables, agresivos, o que sean todos que se aíslan y eso es normal y está bien. O sea, empecemos a prestar más atención a todas las conductas, o sea, la conducta en general, es decir, si mi hijo no come, si yo no lo veo comer, ¿qué es lo que le está pasando? No come, se aísla, no sale el fin de semana con sus amigos, no me habla, no me dirige la palabra. O sea, todo eso puede ser síntoma o una muestra de que está atravesando por un problema y que está atravesando por un trastorno de la conducta alimentaria. Jessica, hablamos come mucho... y se va inmediatamente al baño. Sí. No, discúlpame por la interrupción, pero existe No pasa nada. esto de así como hablamos de extremos, ¿no? Porque estamos como hablando de situaciones extremas donde o se come mucho o no se come nada. Existe y también dentro de los trastornos uno que esté relacionado con obsesionarse por comer sano, por hacer ejercicio, por estar fitness o saludable. Perdón, pero se me cortó. ¿Existe uno que qué? No escuché. Que relacione la conducta o la mala conducta alimentaria con comer excesivamente sano o con hacer ejercicio de manera... ¿Puedo darte el ejemplo que creo yo que Sí. es lo que vos decís, A ver. Antonella? Sí. Acabas de nombrar vos la piba de la... ¿cómo es? Ori Sabatini. Claro, ¿qué, Bueno, sí. ¿qué padres tiene esa piba? Sí, son El fitness padre las y la dos. madre viven para su físico y hablan de su físico y en esa casa deben vivir hablando del físico y de Ahí los, está ella con y de su los trastorno. abdominales y de la cola parada y de todo. Esa piba, ¿cómo salió? Sí. Y bueno, ahora está luchando. Bueno, Hay dos trastornos que están dentro de estos que yo les nombraba al principio, ¿no? Que son por ahí los menos conocidos, pero que hoy en día también se ven muchísimo, pero están más socialmente aceptados y eso es muy peligroso, que son la vigorexia y la ortorexia. Apá. Y la vigorexia es la obsesión por aumentar la masa muscular y la ortorexia es la obsesión por comer alimentos sanos, ¿no? Alimentos que muchas veces llegan al punto de orgánicos o de comer solamente cosas generadas en una huerta. Entonces, esos dos nombres son los que describirían estos dos ejemplos que vos nos estás dando, ¿no? Que si nosotros vamos, que por ahí es un poco la iniciativa que tenemos para el 2026, vamos recorriendo gimnasios o clubes, vamos a encontrar un montón de personas que encajarían dentro de estos diagnósticos, pero ni siquiera se dan cuenta porque hoy la persona fit, ¿no? O Sí. el que sigue estos parámetros de alimentación está súper bien visto, está muy bien aceptado. Claro. Y no podemos batido de ver protes la a obsesión full. que hay. Claro, es cierto. Claro, y no vemos la obsesión que hay detrás de esos comportamientos. Porque eso es lo peligroso, lo obsesivo. Está re bien ir al gimnasio, está muy bien ir todos los días, pero 1 hora y media, 1 hora, no 3, no 4, no 5. Está bien comer sano, pero no que no puedas disfrutar de una comida rica que te guste el fin de Claro, semana porque tal cual. tiene determinadas calorías o determinados componentes. Entonces, no te sientas hay que fijarse. no te sientas culpable Claro. por comerte un choripán un Si te hace día feliz. al mes. El tema es que te comas uno, no 50. La salud mental es clave en esta cuestión. Y esto es el punto y la palabra clave es la palabra obsesión, ¿no? Y eso es lo que marca muchas veces en estos otros trastornos la diferencia entre lo sano y lo patológico. Bien, 30 de noviembre es el día de la concientización de los trastornos alimentarios o alimenticios, no sé correctamente cómo se pronuncia, pero ustedes de alguna De las manera... dos maneras. Bien, ustedes de alguna manera cada año en el mes de noviembre tratan de difundir estas cuestiones que está buena charlarlos y tenerlas siempre en la agenda de la opinión pública. ¿No te parece, Jessica? Excelente, me parece, porque nos hace mucha falta concientizar, tenemos que estar muy atentos a este trabajo preventivo de informar a la gente, de que puedan entrar en la página de la fundación, ver los síntomas de cada uno de los trastornos, de por ahí no quedarse con la duda, ¿no? Que por ahí una entrevista diagnóstica, una entrevista de admisión puede salvarle la vida a una persona. Este tratamiento es difícil, pero cambia mucho el estilo de vida, la calidad de vida.
y bueno, y yo hace muchos años que trabajo acá y la verdad que es muy reconfortante ver cómo podemos ayudar a las personas a dejar de sufrir como sufren. Así que bueno, esperamos poder colaborar para hacer lo posible para más personas, ¿no? Generar conciencia y que la gente consulte, que acá los vamos a recibir muy bien y bueno, vamos a intentar ayudar. ¿Dónde siempre. están? ¿Dónde están? Estamos en calle Alberdi 779, que es entre 3 de febrero y España. Tenemos número de teléfono que después se lo podemos pasar o bueno, si quieren ahora, y para que puedan llamar y consultar, para que también la consulta puede ser telefónica si no quieren venir hasta la fundación. Y dame el número, también, ¿lo tenés ahí? ¿Lo tenés el número? Sí. ¿Cuál es? Sí, es 426-624. Ok, bueno. Es un número fijo y la fundación funciona martes, miércoles y jueves de 8 a 17. Ah, perfecto. No es celular esto, ¿no? Número fijo. No, tenemos un celular, pero a ver si lo puedo pedir porque yo no me lo aprendí todavía. No hay problema, nos lo envías después lo mandás por WhatsApp. ¿La dirección puede ser de nuevo? Sí, España. Alberdi. Alberdi, perdón. Alberdi 779. Bueno, estamos Jessica, a 1,5 cuadras de la plaza, le quedamos al paso de la gente. En pleno centro están. Sí. Jessica, te agradecemos tu tiempo y la generosidad de poder charlar estos temas. Hasta otra oportunidad. Yo mucho a ustedes. Bueno, muchas gracias a ustedes, les mando un saludo. Adiós. Chao, hasta luego. Licenciada en Psicología, Jessica Córdoba, a cargo o coordinadora en realidad de la Fundación Centro, un tema que siempre da para hablar. Todos los años. Bueno, hoy, este año, a diferencia de quizás años anteriores que también hemos hablado con los chicos allí de Fundación Centro, vamos a hablar un poco de vigorexia y de ortorexia. Yo me quedé pensando en estas dos cosas porque no hace falta ir muy lejos para ver. Mostrar músculo. Sí, no, la obsesión, pero lo he visto en chicos jóvenes, esto de que arrancan el gym y de repente empiezan a tomar batidos, por ejemplo, proteínicos, porque aumentar la masa muscular. Siempre hay alguien dentro del mismo gym como que los lleva a este mundo. Claro. Dice, no, vos tenés que tomar esto, ¿viste? Bueno, cuidado, ¿no será que es un problema a largo plazo? Aflojen un poco, háganlo las chicas, los chicos, las chicas aflojen con el tema de los abdominales para los hombres. Aflojen ustedes, las mujeres. Hacelo para sentirte bien y vos. los hombres, aflojen un poquitito con las chicas. Que también no tiene que tener celulitis, no tiene que tener pancita, no tiene que tener esto, no tiene que tener aquello. Dale. Aflojen un poco, muchachos. Y las chicas también. Sí, esto va para todos. Para todos. A buscar la salud por encima del culto a lo físico, exactamente, y todo lo demás. Después andás en la playa como ese para claro, ¿no viste que se me perdió un pequeño chiquitito así? Sí, y trabando músculo. Era chiquitito, ciertito así, y levantaba y sacaba músculo, loco, para... no sé, a ustedes les voy a decir, a mis compañeras, mis compañeras FEM, un hombre sin panza es como un cielo. Pero hay pancita romántica, pancita seductora, chica. Yo te voy a decir una cosa.